Hola Edil, qué gusto tenerte aquí en el podcast. Bienvenido. ¿Cómo estás? El placer es mío de poder verte después de tanto tiempo nuevamente y pues podríamos decir que siempre bendecidos y aspirando a más. Contame, ¿quién es Edil Maradiaga? Fíjate que esa pregunta me hace recordar mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Hace poco tuve un ejercicio donde me tocó hacer algo similar. Ujú. Pues te podría decir que Edil Fabricio Maradiaga es una persona que nació en uno de los barrios más complicados de la zona capital, un barrio muy conocido por conflictos con pandillas, con problemas de drogadicción por los jóvenes, con problemas donde ni siquiera la policía solía entrar en un momento. Ese fue el ambiente que tú tuviste desde tu niñez. Sí, desde mi niñez este fue el ambiente en el que me crié y siempre está ese estigma de que uno termina convirtiéndose según el Sí. entorno que tiene. Y pues pese a que nací en un barrio muy complicado, mi familia sufrió muchas veces de asaltos, de robos, de todo tipo de amenazas en la colonia donde vivíamos. Sin embargo, siempre he recalcado la fortaleza de mi madre, que fue una persona que siempre me educó en la forma de poder tratar de ayudar. Y pues, para resumirte de toda esa parte, nazco en este barrio, sin embargo, nunca tuve como esa visión de solamente quedarme ahí. O dedicarte a lo que normalmente acostumbrabas a ver. Correcto. Sí, porque solía haber todo tipo de conflictos armados, solía haber bastante lo que era el comercio de todo tipo de drogas Sí. y pues creo que siempre dentro de mi familia estuvo eso de que podíamos hacer algo más y tuve, gracias a Dios, la luz de una fundación llamada Fundación Iris Ulargui, que me ayudó mucho a encaminarme en ese camino correcto, de poder decir qué cosas eran correctas para mi vida y qué cosas no. Y pues desde mi infancia yo fui presidente de mi grado, fui presidente de mi escuela, y creo que siempre me gustó mucho ese aspecto político y siendo un niño ya estaba involucrado muchas veces en toma de calles, pues exigiendo derechos Sí. para la construcción de mi escuela y logramos muchas cosas. Me sorprende cómo logramos tantas cosas siendo niños, con ayuda con ciertos profesores. Que normalmente un niño lo que hacía era jugar. Sin Correcto, embargo, vos correcto. andabas en las calles ya defendiendo tus derechos. Imagínate un niño de 12 años, nunca era de una altura, nunca fui una persona de mucha altura en ese momento. Yo me Y imagino a la Edil pequeña ya peleando por sus derechos. correcto, haciendo como revolución en ese momento y siempre estaba con ese desafío. Después en mi adolescencia te comento que fui una persona muy rebelde, que siento que mi mamá tuvo mucha paciencia en ese momento, porque cuando se es adolescente siempre se tiene todo ese tipo de energías y tratas de romper reglas y tratas de romper cualquier tipo de cosas que te digan. Entonces yo fui de ellos, de los que quería hacer relajo, los que quería seguir en contra de lo que le decían. Sin embargo, siempre llevaba como de lado mis estudios, que eso sí lo tenía como, eso no Siempre rompo las fuiste buen reglas. estudiante. En mi colegio, y mi colegio, mi escuela y la universidad, siempre fui, digamos, una persona aplicada en Que los eso es estudios. un gran paradigma, porque por lo general, sin ánimo de desprestigiar, los que son relajeros no suelen llevar muy buenas calificaciones, o los revolucionarios, como le llaman, haciéndole un tono bromista. Sin embargo, vos eras un joven que se preocupaba por sus estudios, pero también se preocupaba y mirabas más allá, que se Correcto. cumplieran los derechos para la sociedad. Imagina que siempre estaba la contradicción de muchos profesores en mi colegio que me decían que cómo era posible que alguien que tuviera buenas notas, tan buenas notas, tuviera tan mala conducta. O sea, estuve No te muchas quería. veces, no me querían los profesores. Sí. Yo recuerdo mucho a ciertos profesores que me decían que yo nunca iba a lograr graduarme de ese colegio Wow. o que incluso lo mejor que podía hacer era desertar a ese colegio porque estaba dañando más que todo la imagen directamente de lo que pregona el colegio. Y uno de esos profesores que me dijo en ese momento esas cosas fue candidato a diputado en las elecciones pasadas y yo lo recuerdo muy bien. Y cuando me gradué fue incluso la primera persona que fui a saludar porque le Sí comenté de pude, que le sí, dijiste pues. que sí me gradué. Pero uno aprende mucho cuando pasan estas etapas de querer romper las reglas y me di cuenta al final de que no era solamente que quería romper las reglas, sino que quería demostrar que una persona no precisamente por ser aplicada tiene que ser callada,
o no por una persona que sea aplicada o que se ha dedicado a los estudios, tiene que ser tímida. O sea, Sí. yo siempre estuve en contra de todo eso. Para mí nunca fue algo bueno que dijeran que un alumno de excelencia académica tenía que ser callado, tenía que seguir las reglas a cabalidad. Para mí siempre era el joven que realmente comprende lo que está aprendiendo en la materia, es aquel llamado a ser líder para que los demás también puedan seguir esas luchas sociales. Creo que lo miré siempre desde ese aspecto, y cuando pertenecía a la Fundación Iris Ulargui también siempre fue lo que más comentaba directamente dentro de este grupo. Te comento que pertenecí 14 años a esta institución. ¿Y cómo llegaste a esa fundación? A la Fundación Iris Ulargui llegué por una recomendación en la escuela donde iba. Que ya no lo aguantamos, le vamos a mandar a Mándenlo que lo allá. compongan allá. Ajá, sí. Una profesora me dijo que becaban alumnos que tenían buenas notas. En ese momento yo tenía el índice más alto de mi escuela, entonces, bueno, mi mamá me dijo, vamos, probemos. Nunca fuimos una familia que teníamos seguridad económica, al contrario, teníamos muchas carencias económicas. Entonces, solicitar una beca, al poder tener un apoyo, nos ayudó mucho, y yo siempre he dicho que el mayor apoyo que tuve de esta fundación fue el tener un espacio para hablar, un espacio para desenvolverme, un espacio para exponer una idea y para defender esa idea, para que me cuestionaran, porque recuerdo mucho que los espacios de formación que teníamos no son como lo que solemos creer muchas veces, de que a un niño tenemos que tratarlo con pinzas o que tenemos que tenerlo mucha delicadeza. En contrario, en esta fundación siempre fue muy dura, muy tajante. Cuando alguien se equivocaba o cuando yo cometía errores, quizás en una pronunciación, quizás en una forma de hablar o en un dato, me lo recalcaban de manera pública y me decían, usted se equivocó y usted no se preparó lo suficiente y quiso venir a engañar a gente de excelencia académica acá. Y yo siempre quedaba con eso, que lo miré Te marcaba, pero te estaba haciendo como un disciplinado. desafío de que tengo que hacerlo mejor. Y mi mamá recuerda mucho eso, que siempre habían días que yo salía llorando de los conversatorios. Ay, sí. Y volvía como que más enojado al siguiente, como que esta vez sí. Y así me formé y creo que aprendí mucho. Formó mucho de mi carácter y formó mucho de lo que hoy en día soy. ¿Y quién es Edil ahora? ¿Cuál es tu experiencia? Actualmente trabajo mucho, muy de cerca, podría decir, con jóvenes, con pueblos originarios, con personas que son directamente de base comunitaria y en ese aspecto social. Creo que al graduarme de la universidad jamás pensé que iba a trabajar bajo este tipo. Sin embargo, he tenido esa cercanía directa con muchas problemáticas sociales y actualmente trabajo en ello, capacito a nivel nacional en temas de liderazgo juvenil, en temas de transparencia, manejo de las leyes que permitan defender los derechos humanos. Y es algo que lo llena a uno, algo que lo llena y le da como ese sentido en la vida. Porque hay una frase que a mí me gustó mucho del Papa Francisco, que decía que aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es Sí. algo que creo que trato de tener siempre conmigo. Y a la vez también formo parte de una organización juvenil que se llama Creo Honduras, una organización nueva, una organización que busca crear un espacio para jóvenes, y estamos haciendo acciones que permitan que la juventud vuelva a tener ese papel protagónico en la democracia hondureña. Para ti, sé que te gusta mucho la política. Uh-huh. ¿Qué papel juega en la juventud? Fíjate que la juventud tiene un papel tan determinante en un país como Honduras, porque Honduras es un país donde la mayor parte de las personas están entre los 18 y 35 años. Lo que te quiere decir que el joven puede colocar o quitar un presidente si así lo decide. Sin embargo, también sabemos que los que más están migrando, saliendo del país, es la juventud, porque comúnmente no hay un puesto laboral si no tenés un cuello político, si no conoces a alguien o si no sos el hijo de alguien. Entonces, la juventud debe de tener esa opción o esa obligación, mejor dicho, de cambiar este país, de poder generar esa revolución en el punto sano hablando. Porque las revoluciones no solamente son de salir y quemar una llanta, las revoluciones también son académicas, las revoluciones son de pensamiento, las revoluciones son de ideas y de ideales.
Y eso es lo que estamos buscando directamente en la juventud. Un joven que puede proponer ideas y las puede defender es un joven que puede hacer mucho ruido y que además puede cambiar a toda una generación. Como lo comentaba muchas veces de una experiencia que tuve con actores juveniles, una frase que me marcó mucho fue Sí. precisamente el que nosotros como jóvenes no somos responsables del país que recibimos, pero sí vamos a ser responsables del país que dejamos. Entonces de nosotros depende si este país que el día de hoy está lleno de muchas riquezas siga siendo un país corrupto o siga siendo un país encaminado al desarrollo. Qué frase y qué gran verdad lo que menciona ahí. Mira, los jóvenes, no quiero generalizar, pero muchas veces estamos interesados más en grabar TikToks, en ver programas divertidos. Generalmente raro y contado quienes están interesados en la política. ¿Cómo hacer que ellos se involucren? ¿Cómo hacerlos ver que esto es importante, no solo para adquirir un cargo político, sino que para el desarrollo económico del país, para una mejor imagen? ¿Qué recomiendas? Fíjate que de mi experiencia personal, yo podría decir que comúnmente como joven no decidía o no me involucraba tanto por la política, por los estigmas que existen alrededor de la política. Porque yo estoy seguro que vos siempre has escuchado que el político es corrupto, que el que se involucra en Sí. política se tiene que manchar. O que tenés que tener un Tienes padrino. que tener un padrino político o que si te metes en política es porque te gusta mentir o te gusta robar. Entonces, esto provoca que la juventud diga, no quiero estar dentro de estos paradigmas tan negativos. Y pese a que es un camino viable para poder sacar un país adelante, considero que la política es mala. Y eso forma un aspecto muy dañino en la juventud. Porque al final, ¿quiénes se van a interesar en la política? Los mismos que ya han estado durante mucho tiempo, que tienen una carrera de ello. Y por eso vemos que los nuevos líderes o supuestos líderes políticos que tenemos no son personas nuevas, son personas que han tenido ya un pasado político, que son hijos de un político, son familias de un político, pero no vemos lo que sucede en otros países, donde vemos personas de pueblos originarios realmente defendiendo a sus derechos y también buscando ese protagonismo político, donde vemos el hijo del obrero, el hijo directamente de las personas que vienen de abajo, o como se comúnmente se dice, el hondureño de a pie, participando en esos espacios de formación política, porque se trata de alejar al joven de ello. Y es ese espacio lo que debemos de recuperar, hacer ver que la política no es mala. La política puede ser un arma muy buena que te puede dar derechos, que te puede dar garantías, que Muchas te puede veces la dar vemos desarrollo. aburrida también. Correcto. También sucede mucho el aspecto de decir, vamos a hablar de política, Ay, sí. qué aburrido, o vamos a hablar de participación ciudadana, pero ¿para qué? Si los corruptos ya están, los políticos ya están, los ricos ya están, entonces no es algo que me interesa. Sin embargo, al final, como seres humanos, somos animales políticos. Y al final del día, cualquier decisión de carácter político nos va a terminar afectando. Todos los días hacemos política, Edil. Considero que cada día somos más políticos. ¿Por qué? Porque al final cada vez nosotros nos involucramos en un país que se rige por decisiones políticas. Y aún así nosotros estemos muy alejados de ellos, o somos los afectados por una mala política, o somos los responsables de una buena política. Pero que estamos dentro, estamos dentro. Ok, perteneces a Creo. Correcto. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo es que llegas? ¿Cuál es la visión de Creo? Creo Honduras nace directamente de liderazgos juveniles. Te puedo decir que yo conozco personas que tienen una capacidad intelectual muy alta, muy fuerte, y más que todo un compromiso social. Yo anteriormente en la universidad emprendí ciertas luchas, emprendí también ciertos aspectos de carácter social y recuerdo muy bien que con un grupo de amigos fundamos un movimiento que en su momento se llamó Asociación de Estudiantes Conscientes Ajá, a ver, y contame sobre eso. fue un movimiento que nace en plena pandemia. Estábamos todos encerrados en medio del COVID-19 y fue de un día de locos, una salida de amigos o estar hablando en un grupo de WhatsApp que dijimos, hagamos algo para Estoy poder cansado de ayudar. encerrar en casa, Correcto. hagamos, aportemos. Aportemos algo, no seamos parte del problema, sino que metámonos en la solución de alguna manera u otra. Y te digo, en ese momento quedamos jóvenes que tenían entre 18 a 20 años, ninguno tenía un empleo, una Sí. fuente de ingresos,
Estábamos en la universidad, con los líos de la universidad, estudiando. Sin embargo, la capacidad que tuvimos para recolectarnos asustó tanto, porque la gente se sumaba y decía, qué bueno que estén pensando en apoyar a alguien. Y de esta organización que nació como un aspecto social, es que logramos mandar ayudas a comunidades en Talanga, a comunidades en Gracias a Dios, recibimos ayuda por parte de instituciones de Panamá, que logramos nosotros logramos canalizar esas ayudas Conseguir que contactos. llegaran directamente a varios departamentos del país. Y nos llenó de orgullo, nos sentíamos tan bien que creo que en ese punto empezó como ese despertar de decir, puedo hacer más, puedo aportar más, que cuando sale años después la idea de Teo, en una reunión igual, una llamada que un día me convocaron y yo quedé como, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Llegué a la reunión y directamente empecé a recordar todo eso que en algún momento, quizás de mi Hiciste. juventud, hice y que quiero hacer. Entonces, es como que volvió a nacer esa chispa de vuelta. Y así llego nuevamente a Creo, una organización que crea espacios juveniles, que como su nombre lo dice, le vuelve esa creencia al joven de que en Honduras se puede realmente salir adelante, pero que es necesario que se involucren directamente en los espacios de participación ciudadana, que es necesario que su voz se escuche, que es necesario que se haga sentir cada una de sus incomodidades. Y así hemos venido trabajando desde hace ya más de un año con Creo y hemos logrado llegar a la ciudad de San Pedro Sula, donde también tenemos un grupo de trabajo muy fuerte, aquí en Tegucigalpa, y la misión es esa, crear espacios de formación para los jóvenes y que ellos puedan tener esa incidencia y recuperen esos espacios que se nos han robado. Vos estás en la comisión social de ellos. Correcto. ¿Qué hacen específicamente ahí? Actualmente, como coordinador de la Comisión de Organización Social, lo que nosotros hacemos directamente es fomentar ese tipo de actividades y acciones que permitan que la juventud se involucre. Hemos tenido espacios de pensamiento, escuelas de liderazgo, simposios, conversatorios. Tenemos también actividades de proyección social donde hemos visitado comunidades que se encuentran quizás en condiciones Zonas más vulnerables. precarias, zonas muy vulnerables, y hemos llegado y desde nuestro pequeño aporte hemos buscado ser como esa pequeña luz de esperanza para un joven que el día de hoy esté pensando quizás en involucrarse en política, de ese joven que quizás el día de hoy esté pensando o cuestionándose cómo están gobernando su país, ser esa vía para educar y además decirle que no está solo, que tiene otro grupo de jóvenes a nivel nacional que piensan igual que él, que también quieren tener un espacio y por eso hemos tenido esta pequeña lucha, se podría decir, de Sí. emprender algo que nace como un sueño y que el día de hoy lo estamos viendo ya cada vez más concreto. ¿Y cómo se puede formar parte? Para formar parte de Treo nos pueden seguir precisamente en nuestras redes sociales, treo.hn, Treo Honduras. Estamos en Instagram, estamos también en la plataforma de Facebook y hemos tenido ya bastante aceptación. Igual directamente nos pueden contactar a través de las plataformas y si me lo permitís también pueden hacerlo directamente conmigo. Yo directamente los puedo ayudar a crear esos enlaces porque Treo Honduras ha logrado conectar a personas que tienen un liderazgo impresionante con liderazgos ya consolidados. Hemos detectado jóvenes que quizás desde sus aulas de clases estaban tratando de buscar ese liderazgo y ya el día de hoy yo O los hay veo y están jóvenes que ni consolidados. cuenta se dan que tienen ese liderazgo, porque Correcto. nunca han tenido esa oportunidad. Fíjate que pasa mucho, ahorita que lo mencionas, de jóvenes que quizás están en el aula de clases, tienen esa chispa, tienen ese pensamiento crítico tan positivo para el país, pero se pierde, y se pierde muchas veces porque quizás no está encaminado o porque es fácil frustrarse cuando se es joven. Cuando se es joven, la frustración está a la orden del día, porque como jóvenes a veces nosotros sentimos que estamos en una carrera, sentimos que una persona que tiene mi misma edad ya consiguió aquello que yo vengo Sí. iniciando quizás. Y entonces creo que ese tipo de frustraciones alimentan esos pensamientos negativos o quizás esa idea de rendirse por un país que exige que no nos rindamos, por un país que cada vez exige que cambiemos, que levantemos la cabeza y que podamos decir,
Yo creo en Honduras. Yo creo y apuesto por este país tan hermoso. Entonces, es lo que buscamos. Y yo sé que no es fácil, porque muchas veces los jóvenes me han dicho, pero es bonito o fácil decirlo, pero cuando hacerlo ya es mucho más complicado. Y hemos encontrado todo tipo de trabas, hemos encontrado quizás espacios donde no han sido muy cómodos, sin embargo, cada espacio es un aprendizaje. Y algo que me han enseñado mucho es que uno depende de si una situación se convierte solamente en una experiencia o en una vivencia. Porque vivencias tenemos todos los días, Sí, pero ajá. experiencias no todos los días tenemos. En Honduras es difícil encontrar oportunidades, Edil, para salir adelante. Sí, te mentiría si te diría que no. Porque en Honduras, lastimosamente, la política, como lo mencionábamos, tanto que hablamos de la política tradicional, ha provocado que un joven el día de hoy sea mejor visto si tiene un censo político que si tiene una experiencia, que si tiene capacidad para desenvolverse en un trabajo o si realmente este Si es joven padrino tiene de las aquel. actitudes, Sí. o si es el hijo de alguien, o si es el padrino de alguien. Entonces, esto ha dañado mucho los liderazgos juveniles, porque cada vez que surge alguien que puede decir que quiere apoyar directamente a la juventud, se le critica y se le cuestiona, y se le empieza a preguntar primero de quién es hijo, con quién está conectado, porque nos hemos acostumbrado a que así sean las cosas en Honduras. Hemos visto como normal que te pidan un censo para poder trabajar. Hemos visto como normal que las grandes facultades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estén politizadas, cuando las universidades públicas históricamente son esos centros de pensamiento donde directamente se debate sobre todo el país. Los jóvenes, claro que pueden debatir, claro que pueden proponer, claro que pueden crear diversas oportunidades. Y a veces pensar que la juventud no puede hacer todo esto es un mal que nos afecta a todos, incluso para las mismas castas que tenemos actualmente en el país, que creen que la juventud sigue dormida, pues eso hay que dar un mensaje de que no es así. ¿Y cómo ves la política actual en Honduras? Complicada. Te soy honesto, yo la veo muy difícil porque siento que la población actual o la juventud que ya decidió involucrarse en política no es tan fácil que le engañe. Al joven ya no se le engaña con lo que se le engañaba hace mucho tiempo. Ya no simplemente le voy a dar una bolsa de alimentos y voy a asegurar su voto. Ya no solamente le voy a sacar una buena canción de un artista que le Pero gusta. eso es bueno, Eso, porque ya no se le engaña tan correcto, fácilmente. ya no se le engaña. Y eso provoca que cada vez los liderazgos políticos sean mayor Sean retadoras, preparados ¿va? y seamos posiblemente ver mejores líderes. Por eso estamos exigiendo que existan líderes políticos. Y de los que están actualmente, si ninguno te convence, pues como joven puedes tomar la oportunidad de serlo. No solamente pensar como seguidor, sino también como líder. Y creo que fue algo que aprendí mucho en mi niñez cuando te comenté de la Fundación Iris Largui, que uno de los lemas principales era ese, formando líderes para una mejor Honduras. Y es lo que se busca directamente, que la juventud tome liderazgos, que no sea seguidor, que no se vea al joven o que dentro de los partidos políticos le digan, no, es que si tenemos jóvenes, mandémoslos a pegar todas las pancartas. Sí. Si tenemos jóvenes, mandémoslos a que sean grupos de choque. No, los jóvenes pueden ser más que un grupo de choque, pueden ser más que un pegapancartas, que un quemallantas. El joven puede hacer mucho independientemente de cuál sea su zona de localidad en el país. Porque también uno de los principales problemas que hemos visto, que un liderazgo juvenil de la montaña de la flor muy difícilmente se puede conectar con un liderazgo juvenil de la ceiba, cuando viven en un mismo país supuestamente civilizado, garante de derechos humanos. Y es este punto lo que nosotros estamos buscando conectar. Hay zonas que son muy aledañas a la, por lo general Tegucigalpa uno lo identifica como más político, como más Correcto. oportunidades. Yo soy de una aldea de Santa Bárbara. Como un joven de una aldea, de algún municipio, de cualquier lado del país, puede formar parte de la política, puede involucrarse? Ahí estamos uno de los principales desafíos de poder llegar a esas comunidades, porque cuando se trata de ser líder en una comunidad muy alejada, se es visto como un loco, se es visto como alguien como revoltoso. Ya le dicen, mejor andar a limpiar la finca, Mejor vaya andar limpia la finca, pensando. de estar pensando en esos temas. Y es ese punto donde se le exige a aquellos jóvenes que quizás sí tienen la oportunidad de estar, digamos, en la ciudad, de poder tener mayor cercanía, que puedan hacer llegar ese mensaje hasta las comunidades. Imagina cómo nos llegamos a conocer a alguien que
que yo toda mi vida he vivido aquí en la capital y vos te creaste directamente en una zona muy alejada. Uy, sí. Y el día de hoy logramos conectar y podemos replicar todo eso que hemos aprendido en nuestras comunidades. Yo siempre he pensado que aquel joven que logra aprender un poco de liderazgo o que logra despertarse el liderazgo es el llamado a que otros jóvenes despierten ese liderazgo. ¿Y cómo ser líder? ¿Eso se nace? ¿Eso se crea? Yo siempre he sido creyente de que el líder se crea día a día. Es una disciplina porque tenés que tener un carácter, tenés que tener una formación, tenés que pensar primero colectivamente antes que de manera particular. Que eso tenemos mucho, ¿verdad? Que siempre pensamos en uno mismo y después Correcto. en... Es bien difícil porque somos humanos y siempre tratamos de destacar o siempre tratamos de recibir ese reconocimiento público. Sí, Pero muchas veces el líder no es el que lleva reconocimiento público. El líder es el que hace que su equipo o que su equipo de trabajo o sus compatriotas, sus colegas, sus conciudadanos lleguen directamente a triunfar. Ese es un verdadero liderazgo, porque te soy honesto, a mí no me sirve mucho una persona que diga que tiene muchas capacidades, pero que no es capaz de trabajar con otra persona que no tenga las mismas capacidades, o que menosprecie a una persona por sus capacidades. Es creo que de los peores pecados que puede tener una persona que sea líder, el creer que lo sabe todo. Y muchas veces el ego nos nubla la vista, Zuli. sí. Hemos llegado a un punto donde el ego nos consume y nos hace pensar que porque destacamos un día vamos a destacar siempre. Y la vida da muchas Y vueltas. creo que a veces, muchas veces está ese diablito ahí que nos dice, Ajá, Zuli, vos sos súper, ¿por qué estás ahí? correcto. Ese diablito que nos llena la cabeza de pensar que porque destacamos una vez vamos a poderlo hacer cada día. Fíjate que ahorita que lo mencionas, me recuerda mucho cuando yo solía hablar con una persona que en vida fue mi mentora, se llamaba Adelita de Echeverría. Ella fue una de las coordinadoras de la Fundación Iris Ulargui, donde pertenecí por los 14 años, y siempre me comentaba eso. Ella siempre, cada vez que me evaluaba, me decía lo mismo. Hoy destacó, lo hizo bien, sin embargo, no es suficiente, falta más, Y falta vos más. decías, ya, ¿qué Y quiere yo esta como que, señora? Ella ya no puedo. esta señora, me desvelo, estoy mal, y me costó mucho comprender el hecho del nivel de exigencia de ella, porque siempre me decía, es que es fácil que una persona que está empezando a hablar o que está empezando a tener un nivel de oratoria, destaquen a aquellos que no lo tienen. Pero si lo ponemos con alguien que es experto, no va a destacar. Entonces siempre era encaminado a que las personas seamos expertos en cada aquella cosa que nos apasiona. Y, por ejemplo, a mí me apasiona mucho la política. Y hoy por hoy yo te puedo decir que soy un ignorante de la política, porque me falta mucho más por aprender. Me falta mucho más por conocer y no me atrevo a decir que soy un pensador político ni tampoco un analista, pero sí me atrevo a decir que soy una persona que está interesada en ello, Apasionado. apasionado, y creo que siempre lo he dicho, a mí la política me encanta porque veo en ella la posibilidad de cambiar un país, veo en ella la posibilidad de hacer una mejor vida para aquellas personas que en su momento quizás no tuvieron la oportunidad. Y a veces es complicado, Zuli, porque como te he comentado, uno se frustra cuando ve que las cosas no salen como uno quiere. O cuando uno emprende estas pequeñas luchas, estos pequeños sueños, y las Y cosas te no van encontrás saliendo. con paredes. Correcto. Y a veces la pared que es uno mismo. Déjame decirte, porque a veces el sobrepensar las cosas o tener tantos miedos a un fracaso nos lleva a limitarnos de muchas cosas. Cuando arrancamos con Reo, lo primero que nos vino a la mente es, se nos va a venir abajo. Vamos a Ya fracasar. estabas atrayendo todos los negativos. Ajá. Pero es desafiarse a sí mismo y decir, sí, se puede. Y así hemos tenido diversas actividades donde antes de cada actividad siempre estamos como, ¿y si sale mal? ¿Y si no tenemos aceptación? ¿Y si no llegan los jóvenes? ¿O si nos cuestionan demasiado? Y es pensar todo esto y al final tratar de resolver de la mejor manera. Y si sale mal, que sea una experiencia. Y si sale bien, pues lo celebramos. Sí. En la política actual, Edil, hay mucha corrupción. ¿Tú crees que eso cambie a corto o largo plazo en Honduras? Todo depende de si cambiamos como ciudadanos.
porque siempre hemos estado acostumbrados a normalizar la corrupción. Y la corrupción se da en todos los niveles. Sí. Y el denunciar la corrupción a veces no es tan sencillo. Y incluso hasta uno mismo es corrupto. Correcto. A veces Que nosotros paso también el caemos semáforo está en rojo y lo pequeñas pasa. prácticas. Sí. Y también descuidamos mucho el poder elegir verdaderos líderes. A veces como joven votamos por emoción, no votamos con un voto consciente. O votamos por tradición, porque mi papá siempre votó por tal partido. O porque mi mamá siempre votó por tal partido. O lo hacemos pensando en un beneficio particular y no un beneficio común. Ah, es que si voto por este me van a pagar tanto. Es que si voto por este me van a asegurar una plaza aquí. Y terminamos condenando a toda una nación. Edil, pero si no nos convence ninguno de los candidatos que hay, próximamente vamos a tener en elecciones en Honduras, ¿tú recomiendas que siempre vayamos a votar? Aunque no encontremos a... ya de perdido por este. Por el menos malo. Sí. Siempre he sido, digamos, partícipe de que hay que votar. Si no te convence ningún candidato, pues hay que evaluar más todavía la opción de potenciar candidatos o de por qué no serlo. Porque el abstencionismo causa mayor daño a la democracia porque dejas tu decisión en nombre de aquellos que posiblemente no estén pensando en el beneficio de la nación, sino en un beneficio particular. Y a veces ha tocado la decisión de votar por el menos malo. Sí. Pero también Que tener en más cuenta que bien no te vas a casar directamente con esa idea. he visto muchos memes que dicen, si se pone Firulais, voto por él. Por el que sea. Sí. Siempre dar un voto razonado. Un voto razonado, un voto informado y no dejar que nos quiten estos espacios. Porque el voto masivo, ya tuvimos nosotros la experiencia, el voto masivo logra derrocar a cualquier tipo de presidencia, logra Por mucho derrocar poder que cualquier tipo de exista. ideología, por mucho poder que exista. Si el joven vota de manera masiva, puede vencer todo este tipo de acciones. Así que yo jamás diría no vayan a votar. Es para Vayan a mí todo votar lo por el contrario. menos mal. Voten, un voto razonado, informado, o el que sientas que te representa. Ok. ¿Qué papel te ves desempeñando en la política? ¿Qué aspiraciones tenés? Ay, qué pregunta tan bonita. Fíjate que, te soy muy honesto, yo soy una persona que desde pequeño siempre he comentado con mi círculo de amistades, hasta con mi familia, que me gustaría incursionar en política futuro. Y en política partidaria, poder involucrarme en los cargos de elección popular. Y claro que me veo en ello. Sin embargo, no quiero ser político tradicional. No quiero ser el que, él no sabe mucho, pero es popular porque se lleva con tal. No, claro que no. Entonces, en algún momento de mi vida, yo estoy seguro que voy a incursionar en política, pero también estoy muy seguro que no es en este momento porque quiero aprender mucho más. Necesito aprender más a nivel nacional, necesito conocer muchos más liderazgos juveniles, porque solo así es que se crea un político de verdad, un político estudiado que tenga conciencia social, que es lo que hace falta en nuestra nación. No hay conciencia social. Muchas veces los políticos llegan por cuestiones de poder, por querer tener un mejor futuro económico. Hemos conocido personas que llegan a ser alcaldes de una aldea y salen en 4x4, salen con todo tipo de casas Sí. y la aldea sigue igual. Entonces, No quieres eso. no quiero para nada eso y creo que me sentiría traicionado a mí mismo si algún día Bueno, llego a pero hacerlo así. aprovechando, si lo logras, quiero que te acordes de Santa Bárbara. Ahí, no se te vaya a olvidar. Te acordes de Zuli, que tenés que apoyar allá en la cumbre. Edil, ¿te ves como presidente de la República? Fíjate que lo he soñado muchas veces y a su vez también me lo he cuestionado mucho, ¿Por qué? porque muchas veces para ser presidente de una nación, yo lo veo desde el punto que ocupas mucho conocimiento y me he cuestionado el saber si voy a lograr alcanzar ese conocimiento a tiempo, porque a Pero veces te la vida se puedes vuelve preparar. corta. Estoy buscando prepararme día a día, pero hay todo tipo de desafíos que hay que afrontar, Es que no es entonces nada fácil, pa. no es nada fácil. ¿Me veo? Quizás sí, te podría decir que sí me veo como presidente. Que lo logre no estoy seguro, pero que sí me veo, sí. ¿Y qué harías? ¿Qué cambiarías en Honduras? Fíjate que pensar en un programa de gobierno, creo que lo principal que yo he pensado
es directamente en poder potenciar mucho la educación desde la infancia, porque me he dado cuenta que unas instituciones públicas o la educación pública es muy precaria en Honduras. Y el poder fomentar que un joven realmente tenga o un niño tenga acceso a conocimientos de alta materia, que realmente esté acorde con lo que demanda el mundo, para poder tener mejores oportunidades. Y un pueblo educado es un pueblo que puede enseñar, que puede proyectar, que puede realmente cuestionar. Y creo que en una de las conversaciones que solía tener con mi mamá, siempre le decía, para mí lo primordial siempre va a ser la educación. Porque con educación podemos atraer inversión, porque muchas veces la inversión que podemos ofrecer a nivel internacional son solamente en cuestiones de maquilas, que no tienen nada de malo el hecho de trabajar en una maquila. Sin embargo, no aspiramos a tener otro tipo de sistemas de producción, porque somos conscientes de que en Honduras quizás no existen esas especialidades, porque somos conscientes que en un país como Honduras no existe el suficiente nivel educativo para poder decir que vamos a crear mejores cosas todavía, que en vez de ser un país que consuma cualquier tipo de producto internacional, sea un país que venda productos Sí. a nivel internacional. Y Y sabes, Honduras es muy bonito, tiene tantas maravillas, tantas riquezas naturales, que a veces no nos damos cuenta o no valoramos todo lo que tenemos y lo correcto. mucho que le podemos sacar provecho. ¿Tú qué dices a eso? Fíjate que te puedo decir que hoy por hoy estoy enamorado de Honduras, Ah, es conocido todo. porque creo que bueno, has podido observar comúnmente en mis redes sociales, yo soy siempre fan de Tegucigalpa. Siempre compartía fotos de Tegucigalpa donde podía. Y he logrado Tú siempre has visitar vivido aquí en Tegus, sos de siempre Tegucigalpa. Tegus. He logrado visitar los 18 departamentos y he quedado todavía más encantado. He visto el potencial que tiene el país, el potencial turístico, el potencial productivo, el potencial de la gente a nivel nacional. Y es impresionante. Honduras es un país sumamente rico. Y también nos damos cuenta, cuando he podido escuchar de primera mano las necesidades de las personas, que Honduras es un país que lo tienen sometido cierto grupo de personas. Y en cada jornada de capacitación que me ha tocado impartir, siempre digo lo mismo, no digan que Honduras es un país corrupto, digan que Honduras es un país donde hay ciertos corruptos, porque el país lo hacemos todos. Sí. Y yo tengo fe de que ni vos, ni yo, ni de las otras personas que podamos conocer son corruptas. Por obstante, no nos metamos en el mismo saco. Saquémonos y señalemos a quienes de verdad tienen ese rango de corrupción. Porque alzar la voz es lo que nos va a hacer libres de realmente potenciar lo que tenemos como país. Fíjate solo a nivel centroamericano. Hay países que son muy similares a Honduras, como Costa Rica, como Guatemala, que tienen riquezas naturales como las de Honduras, pero Honduras tiene mucho más que ellos. Sí. Y pese a ello, no tenemos esa capacidad, o quizás nuestros gobernantes no han tenido la capacidad de hacer que este paraíso natural sea visto a nivel mundial como un paraíso natural. Pero, sabes, por ejemplo, yo admiro mucho a México, Uh-huh. que ellos se pueden estar matando allá, pues, hay mucha violencia. Sin embargo, ellos saben vender muy bien su país. Dicen, no, los tacos son los mejores, mi bandera, pues, viste ahorita con yo no sé mucho de fútbol, pero hubo una liga, ¿verdad? Algo así, no sé. Uh-huh. Y viste a México, aunque perdió aún así, defendiéndose. Y eso habla muy bien de ellos. ¿Crees que podríamos implementar eso aquí en Honduras? De la carencia de patriotismo que tenemos a veces como ciudadanos. Fíjate que el recuperar el patriotismo de la nación es una tarea muy difícil, muy, muy difícil. Sí. Sin embargo, se puede hacer empezando con pequeños paradigmas, rompiéndolos. Como te mencionaba, a veces como jóvenes nosotros pensamos que en Honduras ya no hay una oportunidad o no hay nada más que hacer. Y toca avanzar dejando a tu país, toca avanzar Hay mucha odiando a tu migración en país. Honduras actualmente. Y hoy por hoy, si hacemos una encuesta, podríamos llegar fácilmente al dato de que muchas personas no sienten algún tipo de amor o cariño por Honduras. Y no los culpo. El problema es que tanto que nos han manejado de una manera incorrecta ha provocado esto, porque nadie amaría un país donde quizás perdió aquello que amaba. Nadie amaría un país donde le arrebataron todos aquellos sueños. Nadie amaría un país donde la única opción de avanzar sea a través de un padrinazgo político. Nadie amaría un país donde sabes que los niveles de corrupción son tan altos
que independientemente si sos un joven con liderazgo o no, no vas a avanzar. O lo amas tanto, pero tenés que dejarlo ir porque eso no es sano para Porque vos. no es sano o no es el ambiente que realmente te va a ayudar a progresar. Entonces, rescatar ese patriotismo es primero limpiando la imagen de Honduras, limpiando la imagen de lo que conocemos hoy por hoy como Honduras. Tenemos ejemplos de gobernantes que nos hicieron famosos a nivel internacional, pero no porque fuéramos un buen país, sino por otro tipo de actos ilícitos, por corrupción, por narcotráfico. Y es lo que más se conoce de Honduras muchas veces a nivel internacional, cuando realmente somos mucho más que ello. Y por eso recuerdo otra vez el nombre de Teo, que es recuperar ese Teo en Honduras. Ese patriotismo, el decir que yo creo que Honduras puede cambiar, que puede ser mejor. ¿Cómo te proyectas en 5 años? ¿Cómo ves a Edil Maradiaga? ¿Qué va a estar haciendo? En 5 años. Esta pregunta es la segunda vez que me la hacen y me la hicieron hace 5 años. Y sí, cumpliste con lo que estabas. Fíjate que en su momento, algunas cosas sí, algunas cosas no. Ok. Pero en 5 años quizás me proyecto con haber aprendido mucho más de los pueblos originarios, el haber tenido ya mi especialidad, el haber consolidado a Creo como una organización juvenil y al menos poder decir que gracias a esta organización ya tenemos liderazgos juveniles que están incidiendo directamente en la política nacional. No me veo, como te comentaba, todavía en un cargo de elección popular porque yo siento que ocupo aprender mucho más, pero sí me veo quizás ya apoyando directamente a jóvenes liderazgos que estén en estos cargos. Y finalmente, ya para ir concluyendo, ¿qué mensaje le das a toda esa juventud que te está escuchando? Creo que mi principal mensaje sería, no se rindan. Yo sé que como joven, a veces la frustración de correr contra la marea, o de, bueno, en este caso de nadar contra la marea, es tan difícil porque tenemos todo tipo de dificultades, tenemos frustraciones, sabemos de que quizás otros están avanzando más de lo que nosotros quisiéramos avanzar, pero cada quien tiene su momento. Y como se menciona muchas veces, los tiempos de Dios son perfectos. Y aquel que tiene fe, aquel que persevera, aquel que es disciplinado, su momento llega. Y llega abundantemente. Así que es no rendirse. Por más difícil que esté la situación, siempre hay una puerta, siempre hay una ventana que se abre para poder salir y sobresalir en cualquier espacio. Bueno, Edil, agradecerte por este espacio, por este mensaje tan importante que has transmitido y que muchos jóvenes tal vez lo sabemos, pero necesitamos escucharlo. Gracias, de verdad. Tenía mucho tiempo de no verte desde la universidad cuando estudiábamos, que tuvimos la oportunidad solo en una clase, ¿verdad? Sí, precisamente en la clase de ciencias políticas. Sí, y él debatía mucho. Él era... De los que estaba peleando y yo acá. dije, no, aquí está, aquí está. Lo que le gustaba estar peleando siempre. Sí, y eso creo que es importante, preguntarse el porqué de las cosas. No asumir que no, es que siempre se ha hecho. Ir más allá. Así que muy agradecida, gusto verte, espero puedas lograr todos esos éxitos o todo lo que te propongas y sé que sos un agente de cambio, justamente por eso te invité, porque sé que puedes lograr y vas a hacer muchas cosas por Honduras. Y yo siempre te dije, desde que estaba en la universidad, que yo te miraba como presidente de la República. Y espero que este video, cuando lo seas, cuando ya lo seas, lo mires y te acuerdes que te lo volví a repetir y que te acuerdes del Sol de Santa Bárbara. Y vamos a visitar Santa Bárbara. Sí. Bueno. Bueno, gracias, Zuli, realmente por la invitación. Me tomó por sorpresa. Creo que cuando me escribiste me tomó mucho por sorpresa. Y espero que este mensaje pueda llegar alrededor de todos los jóvenes a nivel nacional. De que vean tu ejemplo también, de que se puede hacer los sueños realidad. Y de que se inicia con poco. Se inicia paso a paso, un trabajo de hormiga, pero el día de mañana también que vos seas famosa, acordate de este primer podcast. Gusto verte. Gracias.